Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alexander Armagta y estamos hoy en una nueva jornada más de tus clases de lenguaje. Habíamos empezado esta secuencia del lenguaje o de las definiciones lingüísticas desde hace algunas clases atrás, algunos videos atrás, ¿no? Habíamos empezado con el video de la comunicación, que te lo voy a dejar también en los comentarios ahí para que lo puedas ver. Luego vinimos con los tipos de comunicación, luego hablamos un poco acerca de las funciones del lenguaje, luego hablamos del lenguaje propiamente dicho y ahora seguimos en esta lista y vamos a hablar un poco sobre algunas definiciones lingüísticas como la lengua y el habla. Así es que empezamos rápidamente y quiero que me prestes mucha atención. Soy Alexander Armagta Rivera. Si te gusta este video, recuerda darle like, recuerda suscribirte al canal también y compartirlo. Así es que a todos mis amigos, préstenme mucha atención que empezamos ya. A ver, volvemos a reconceptualizar algunas cuestiones muy esenciales. ¿Qué es comunicación? Hasta el cansancio, hasta que nos entre la cabeza. La comunicación es el intercambio de información. Una vez más, ¿qué es comunicación? Es intercambio de información. ¿Qué es comunicación? Es intercambio de información. La comunicación, o sea, el intercambio de información, yo te doy una información, tú me das una información, intercambiamos información, comunicación. La comunicación tiene elementos indispensables, ¿no? Tiene elementos de los cuales no podemos prescindir, como el emisor, el receptor, el código, el canal, contexto, ¿verdad? Son los elementos de la comunicación. Luego hablamos un poco del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es la capacidad humana de comunicarnos mediante signos, mediante símbolos. Eso es el lenguaje, una capacidad humana de comunicarnos mediante símbolos, mediante signos. Perfecto, hasta ahí. Hoy vamos a hablar sobre los planos del lenguaje, ¿sí? Decimos que el lenguaje es biplánico porque tiene dos planos. Repito, decimos que el lenguaje es biplánico porque tiene dos planos. Tiene un plano que se llama lengua y tiene un plano que se llama habla. Lengua y habla. Repetición. ¿Por qué el lenguaje es biplánico? Bi, dos. Porque tiene dos planos. Un plano que es la lengua y otro plano que es el habla. Empecemos a trabajar entonces eso, profesor. Vamos a ver. Planos del lenguaje. La lengua y el habla. ¿Es lo mismo lengua que lenguaje? Pues vamos a ver, ya te dije que el lenguaje es el conjunto de signos, ¿no? Y símbolos que solo usan los humanos para comunicarse. ¿Qué es la lengua? Es un conjunto de signos también, ¿no? Pero propios de un pueblo o una nación. Eso es una lengua. Repito, una lengua es un conjunto de signos, símbolos, propios de un pueblo o una nación. Por ejemplo, la nación quechua tiene en su lengua el quechua. La nación alemana tiene su lengua, el alemán. ¿Estamos? La nación catalana tiene su lengua, el catalán. Ah, ya sé, una lengua es un conjunto de signos, pero propios de un pueblo, de un estado, de una nación. ¿Qué lengua se habla en el Perú? ¿Qué lengua hablas tú? El castellano. Entonces, de esta nación castellana, de esta nación hispánica, ¿sí? Somos herederos todos de la lengua española. Entonces, la lengua que nosotros hablamos es el español. Eso es la lengua. Un conjunto de signos propios de un pueblo, de un estado o una nación. La nación quechua, la nación aymara, tendrá como su lengua el aymara. ¿Verdad? Esa es su lengua. O sea, ese es su conjunto de signos propios de un estado o una nación. Ah, profesor, las lenguas que hay en el mundo. El ruso, el alemán, el catalán, el euskera, el mongoloide, el chino, el hindú, el burundí, no sé, el portugués, el italiano, el vasco, en fin, cantidades de lenguas, ¿verdad? Mientras ya empezó mi discoteca y apago mi foquito, ya. Esas son las lenguas, conjuntos de signos propios de un pueblo o de una nación. Facilito, ¿no? Y ahora vamos a ver el habla. ¿Qué es el habla, querido profesor? Pues el habla es el uso particular. Aquí voy a detenerme un ratito. El habla es el uso particular. Es el uso individual. ¿De qué? De una lengua. A ver, tranquilo. ¿Qué es la lengua? Es un conjunto de signos propios de un pueblo y de una nación. El castellano, por ejemplo. ¿Y qué es el habla? Es el uso particular o individual de una lengua. A ver, mi lengua, profesor, es el castellano. Y el habla es el uso individual, o sea, personal, de una lengua. O sea, cuando yo uso la lengua castellana, estoy generando habla. O sea, profesor, ¿el habla es cuando hablas? Correcto, eres un crack.
El habla es el uso particular o individual de una lengua. Ah, la lengua inglesa, y cuando ese señor habla inglés, habla. Más fácil, ¿no? Ya sé que es el habla, es el uso de una lengua. Una lengua es el castellano y el habla, el uso del castellano. Una lengua es el alemán y el habla, el uso del alemán. Entonces, la lengua es un conjunto de signos y el habla es un uso particular o individual de una lengua. ¿Están relacionados entre sí? Por supuesto, porque el habla usa una lengua. Están relacionados entre sí. Los dos son los planos del lenguaje. Vamos a hacer, mire, este cuadrito espectacular para darnos cuenta las diferencias entre lengua y habla o algunos conceptos claros. La lengua es teórica, ¿sí? Porque la lengua es teórica, es abstracta. ¿Dónde está la lengua castellana? ¿La has visto? ¿Dónde está? Es teórica, ¿verdad? Lo que tú usas como lengua castellana es habla. Cuando tú usas una palabra de la lengua castellana, cuando tú usas la lengua castellana, estás usando una lengua, o sea, es habla. Ah, ya, la lengua es teórica, el habla es práctica. La lengua es teoría, el habla es práctica. O lo que quieren, la lengua es abstracta, no la podemos ver, el habla es concreta. ¿Por qué, profesor, concreta? Porque cuando yo uso la lengua castellana, la materializo en voz, en sonido, la materializo en palabras. De lo que era abstracto la lengua, ahora yo la volví concreta. De lo que era teórica, yo la volví práctica, porque empecé a hablar. Es una diferencia fundamental entre la lengua y el habla. La lengua es social, porque la lengua existe para sociedades, como dijimos acá. La lengua existe para pueblos, comunidades, naciones enteras, con muchos hablantes. Esa es una lengua social, pero el habla es individual, es personal. Yo estoy usando una lengua, pero el habla, el mismo hecho de hablar, es individual. Es mío, solo mío. Tú tienes tu propia habla, tú tienes tu propia habla, cada uno tiene su propia habla. Diferencias bastante claras, ¿no? La lengua es psíquica, como dije, abstracta, psíquica, está en mi mente. La lengua castellana vive en mi mente. Ahí está. Ahí están las palabras, las frases, las cuestiones gramaticales, toda la cultura que trae consigo una lengua está aquí. Porque porque por eso es importante la lengua, ¿no? Y el lenguaje. Porque piensas con palabras. Trata de pensar en un pollo a la brasa y piensas con palabras. ¿Sí? Por eso es importante. Siempre que sueñas, sueñas con palabras. Materializas tus pensamientos mediante palabras. Cuando reflexionas a ti mismo, cuando estás pensando, cuando estás cuestionando, criticando o reflexionando, estás reflexionando con palabras. Es como que si te hablaras a ti mismo. Eso es lo mágico del lenguaje, ¿no? Entonces, la lengua está aquí. Es abstracta. Está en mi mente. Es psíquica. Está en tu mente. Pero cuando nosotros usamos esa lengua, se volvió práctica, se volvió psicofísica. ¿Sí? Sigue teniendo el plano mental, pero ahora también es física, también se materializa mediante el sonido. Es psicofísica. Aquí solo es física, aquí es psicofísica. Es latente. ¿Por qué? Porque no se puede ver. ¿Tú puedes ver? Latente quiere decir que no se puede ver, pero que existe, pero no se puede ver. Está ahí, pero no se puede ver. Sin embargo, el habla es patente. Sí se puede ver, sí se manifiesta. Ahora yo estoy hablando, tú te estás dando cuenta. Estoy manifestando una lengua, estoy usando el habla. Ah, mientras la lengua era latente, o sea, existía pero no se puede ver, el habla es patente. La lengua es fija. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la lengua castellana existió hace 1000 años y sigue, si bien es cierto, va variando porque van aumentando, quitando algunas cosas, pero la lengua básicamente es fija. Quiere decir que si tú retrocedes 1000 años ahora y quieres hablar con un español de hace 1000 años, un español del año 1000, pues hombre, tío, ¿qué hacéis? Y dices, vengo del futuro, vengo del año 2021, hombre, estamos en el año 1021, te va a decir. Pero te va a poder entender, porque es la misma lengua. Hay algunas palabras, variaciones, modos, gestos, hablas, porque el habla del 2021 es diferente al habla del 1021.
Entonces, el habla es diferente, pero la lengua sigue siendo igual. Algunos conceptos, bueno, la mayoría, todo el concepto, toda la lengua sigue siendo igual. Tú te puedes comunicar perfectamente con alguien del año 1021, porque la lengua es fija. Sin embargo, el habla es variable. El habla es variable, eso se varía. Yo varía. Vamos a caminar, dicen algunos, ¿no? Vamos a caminar. Estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado. ¿Viste cómo varía un poquito, no? Eso es porque dependiendo de cada uno, ¿no? Porque como es individual, cada uno dice. ¿Ya? Entonces, pero la lengua es fija. La lengua es homogénea, por lo que hemos dicho. Homogénea es igual. Es igual para todos, digamos. La lengua castellana tiene sus normas para todos sus hablantes igual, homogénea, igual. Pero el habla es heterogénea. O sea, si la lengua es igual, pero cada uno decide cómo hablar. Cada uno decide cómo hablar. Por eso es que el habla es heterogénea y la lengua es homogénea. La lengua es perdurable, perdura en el tiempo. Te dije que la lengua viene desde el año 1000 o incluso antes, la lengua castellana. Igual la lengua alemana, china, vienen desde hace miles de años. Pero el habla es efímera. ¿Por qué? Porque mira, me callé y ya, no hay habla. La lengua dura y el habla es, como es individual, es efímera, dura un poquito. ¿Ya? Esa es la diferencia entre lengua y habla. Lengua teórica, social, psíquica, latente, fija, homogénea y perdurable. Y el habla práctica, individual, psicofísica, patente, variable, heterogénea y efímera. Ya sabemos entonces cuáles son los dos planos del lenguaje. Decimos que el lenguaje es biplánico, tiene la lengua, que es un conjunto de signos propios de un pueblo o nación, y el habla, que es el uso individual de una lengua. Además hemos hecho este cuadrito. Profesor, ¿qué es el idioma? Ya sé porque tú me has enseñado en estas clases virtuales qué es la comunicación. Me has enseñado qué es el lenguaje. Ya me has enseñado qué es la lengua. Me has enseñado qué es el habla. Pero ¿qué es el idioma? Muchas veces escuchamos idioma como lengua, que es lo mismo. Día del idioma, día de la lengua castellana, día del idioma. Sí, en algunas partes, sobre todo de la península ibérica, hay mucha confusión porque consideran que idioma y lengua es lo mismo. Pero para términos exactos, didácticos y sobre todo ahora, vamos a indicar que idioma es una lengua oficial de un estado o país. ¿Ya? Ya sé por qué viene la confusión. Porque el idioma, después de todo, es una lengua. ¿Sí? ¿Qué, profesor? Sí, el idioma es una lengua. Sencillo. ¿El idioma qué es? Una lengua. ¿El idioma qué es? Una lengua. Por eso te confunden algunos. Lengua. Lengua castellana, lengua aymara, lengua italiana, lengua rusa. Lengua inglesa, lengua catalana, lengua vasca. ¿Qué es el idioma? Una lengua, como cualquier otra. Pero la característica principal de un idioma es que es una lengua oficial de un estado. ¿Qué me ha dicho, profesor? Es una lengua oficial de un estado o país. Un estado, el Perú. Un estado, Estados Unidos, México, China, Rusia, o alguna nación, India, qué sé yo, cualquiera, estado o país. ¿Ya? Tiene muchas lenguas. En el Perú hay muchas lenguas. Hay quechua, aymara, español, lenguas amazónicas, ayánicas, shipibo-conibos, en fin, bora bora. En Estados Unidos hay lenguas, sí, se habla inglés, pero también se habla español, se habla francés, también se habla lenguas aborígenas como el navajo, como la lengua de los pieles roja, en fin, hay muchas lenguas, ¿no? Entonces cada país tiene muchas lenguas. Entonces estos países que tienen muchas lenguas, para que su nación o su país vaya de una forma correcta y para que sus habitantes puedan comunicarse, porque imagínate que yo tengo un país y en este país se hablan 20 lenguas y yo soy el presidente y hablo una lengua, pero este señor me entiende en otra y cuando le escribo una carta le escribo en una lengua y este señor me devuelve la carta en otra lengua y tengo mis programas de televisión que hablan una lengua y el otro habla otra lengua. Entonces es un sancochao, ¿verdad? Entonces no se puede así. Por eso es que los estados permiten que haya muchas lenguas, pero oficializan una y dicen una va a ser la oficial. Pueden hablar muchas, pero una va a ser la oficial. ¿Oficial para qué? Para que todas las cosas oficiales puedan comunicarse de forma correcta. ¿Te imaginas que el RENIEC, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, te entregue los DNIs en aymara, pero tú hablas castellano?
y yo tenga mi DNI en quechua, ¿sí? Y que en la televisión me hablen en Bora Bora, y yo hable a Xáninca, y que cuando compre un periódico encuentre en lengua shipibo conibo. Entonces te das cuenta, para evitar eso, mejor el Estado dice oficialicemos una. Después cada uno puede hablar, puede tener sus programas de televisión, puede tener sus radios en sus lenguas nativas, como quieran, pero oficialicemos una. Para que todos los DNI, las cuestiones oficiales, estén en una sola lengua. Cuando sacamos a esa lengua y la volvemos oficial para un país, se llama idioma. Repito, cuando un estado, un país, agarra una de sus tantas lenguas y la vuelve oficial y dice, esta es la lengua oficial del país del Perú, se volvió en idioma. Cuando los gringos en su país dicen, vamos a hacer que en nuestro país, Estados Unidos, se habla alemán, francés, italiano, pero yo considero que el inglés es la lengua oficial. Por tanto, todos los documentos son en inglés, porque es su lengua oficial. ¿Sí? Cada país elige su lengua oficial. Entonces ya sabemos que el idioma es una lengua oficial de un pueblo o nación. Los incas lo hicieron, ¿no? El imperio de los incas. Los incas fue un imperio tan grande que dentro de su imperio, de los incas, se hablaba quechua, pero también se hablaba aymara, se hablaba puquina, se hablaba las lenguas del norte, se hablaba la lengua de los tayanes en Ecuador. Hablaban muchas lenguas, pero el inca dijo, no, aquí todos van a hablar quechua, punto. Pueden hablar cada uno sus lenguas, pero la lengua oficial es quechua. Van a aprender quechua. Eso es lo que hicieron los incas. Por eso es que encuentras que en Bolivia se habla quechua, en Ecuador hablan quechua, en Cajamarca hablan quechua, en Argentina y en la zona norte hablan quechua. ¿Por qué? Porque los incas hicieron esto. Capos, ¿no? Después de más de 500 años, los incas siguen manteniendo su arraigo porque hicieron que estos países tengan el quechua. Porque claro, el quechua solo era del Cusco y nada más. Y porque oficializó, lo volvió idioma en el imperio, ahora todos, después de 500 años, siguen hablando quechua, ¿no? Entonces, eso es un idioma, es una lengua oficial de un país o un estado, de un país o un estado. La pregunta es, ¿cuál es el idioma del Perú? ¿Sí? ¿Cuál es el idioma del Perú? El idioma del Perú es el español castellano, el quechua, el aymara y las lenguas nativas. Repito, el español, el quechua, el aymara y las lenguas nativas. Cuando digo lenguas nativas me refiero a todas las lenguas amazónicas, pero también me refiero a todas las lenguas nativas del norte, del centro del Perú. Quiere decir que en el Perú todo es idioma. Los peruanos somos capos, ¿no? Ya, ¿para qué no vamos a hacer problemas? Todo que sea idioma. Según la Constitución, en el Perú es idioma del país el español, quechua, aymara, todas las lenguas amazónicas y todas las lenguas nativas o aborígenes. Por eso es que hay una contradicción, porque la Constitución también dice que todos los ciudadanos tienen derecho de comunicarse en su idioma. Entonces, si yo soy quechua hablante, no hablo español, imaginemos, soy quechua hablante, y me han citado para un juicio, yo quiero que el juez hable mi lengua, o por lo menos tenga un traductor, porque lo dice en la Constitución. Ahora, si la Constitución diría el idioma oficial del Perú solo es el castellano, entonces bueno, pues me callo y digo, sí, pues la Constitución dice que solo es el castellano, pero la Constitución dice que son todas las lenguas del Perú. Es más, en el último debate presidencial, porque estamos hoy día 6 de abril, vimos como un candidato hablaba en quechua y el traductor no sabía, ¿no? El traductor del lenguaje de señas no sabía. En fin, es algo que como país debemos ir cambiando un poco más, ¿no? Ya está, ese es el idioma. El bilingüismo es la coexistencia de dos lenguas en un país. Bilingüismo es cuando existen dos lenguas. O sea, pero cuando coexisten en el hablante dos lenguas. Porque claro, en un país pueden haber muchas lenguas. Hemos dicho que, por ejemplo, la isla de Papúa Nueva Guinea tiene más de 100 lenguas. Por ejemplo, Cuba, que es una isla en Centroamérica, solo tiene una lengua, el castellano, no hay otra lengua. Solo tiene una lengua, se llama país monolingüista. Papúa Nueva Guinea, que es una isla del Pacífico, tiene más de 100 lenguas. Imagínate, es un cambalache, 100 lenguas, ¿no? Pero claro, a esos países se le dice multilingüistas, ¿no? Pero se dice bilingüismo no al país que solo tenga dos lenguas, sino donde sus hablantes conviven con dos lenguas. Es decir, yo hablo en el Perú, hay quechuas, aymaras,
castellanos ayánicas, en fin, tantas lenguas. Pero bilingüismo es cuando sus hablantes manejan dos. O sea, yo hablo castellano y a la vez también hablo quechua. Entonces, ese es un país bilingüista y un hablante y un ciudadano bilingüista, ¿no? Por ejemplo, Paraguay. En Paraguay todos sus habitantes hablan castellano y todos sus habitantes hablan guaraní. Hablan castellano y hablan guaraní. Mientras van hablando castellano, cambian y hablan guaraní, como si cambiaras, como si resetearas. A veces aquí los que saben hablar inglés como que se demoran un poquito, no hablan castellano y se demoran un poquito, es como que tu cerebrito tiene que reacomodarse para hablar inglés, porque es normal, porque uno piensa también mediante palabras, lo que dije hace rato. Uno piensa mediante palabras y por eso es que nosotros pensamos y vamos hablando porque es nuestra lengua con la que hemos nacido. Pero, a ver, en inglés, entonces cada uno primero tiene que imaginarse el objeto, tiene que imaginarse la palabra y recién sale. Y eso te toma un poquito, unas cuestiones de segundos. ¿Sí? Pero los bilingüistas, con una ligereza, como han crecido con las dos lenguas, te hablan acá y mientras van hablando empiezan a hablar inglés y empiezan a pensar en inglés y así plum, 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 plum. Una cosa espectacular, ¿ya? La norma. ¿Qué es la norma? Es un uso lingüístico de aceptación generalizada. Es una norma. ¿Qué es una norma? Un uso lingüístico de aceptación generalizada. Es decir, cuando todos los habitantes de una lengua aceptamos algo, ¿sí? Por mayoría, pero no es que votemos, sino por mayoría lo aceptamos, eso es una norma. Ahí nace una norma. Por ejemplo, no se dice el Carlos, se dice Carlos, ya. Es una norma generalizada. Todos hemos aceptado de que se diga Carlos y no el Carlos. Y cuando alguien escuchamos decir el Carlos, decimos, ah, qué vulgar. O qué inculto, ¿no? O está mal dicho, porque todos lo aceptamos como una norma, ¿sí? Sin embargo, también déjame decirte algo, que el lenguaje o la lengua es una construcción social. Repito, quédate con esto. El lenguaje o la lengua es una construcción social. ¿Qué curso te estoy enseñando yo, profesor? Lenguaje. Yo soy consciente de que la lengua es una construcción social. Lo que ahora es aceptado, más tarde podría no serlo. ¿Estamos? Palabras que antes existían y se hablaban mucho, ahora ya no, son arcaísmos. Y seguramente vendrán palabras que yo no conozco, porque la lengua es así. Entonces, antes se aceptaba decir cuestiones de una forma que ahora empieza a cuestionarse. ¿Sí? Y quizá en el futuro se acepte, no lo sabemos. Pero lo que yo no puedo hacer es cerrarme y decir está mal, prohibido, porque yo, como lingüista, sé que la lengua es una construcción social. Yo no la construyo. Recuerda que la lengua, conjunto de signos propios de un pueblo o nación, ¿quiénes la hacen? Los hablantes. La lengua castellana. ¿Quiénes son más importantes? ¿La lengua o los hablantes? Los hablantes. Porque sin hablantes no hay lengua. Facilito, ¿verdad? Entonces, la lengua es una construcción social. Varía. Los hablantes son los que le dan vida a una lengua. Entonces, si los hablantes empiezan a cambiar, a modificar, se modifica la lengua. Lo que yo no puedo hacer es cerrarme y decir, no, se puede cambiar, no, prohibido. Eso no. Yo, enseñándote el lenguaje, te digo que no se puede. Y te lo digo porque hay algunas personas que se indignan mucho. Por ejemplo, hay un movimiento muy fuerte feminista de igualdad de derechos que dice todas, todos. ¿Sí? Aun cuando algunos lingüistas dicen que cuando uno dice todos, está agrupando a hombres y a mujeres. Todos somos peruanos. Está agrupando a hombres y a mujeres. Es cierto. Es correcto lo que dice. Pero algunos dicen todas y todos. Como para reivindicar a la mujer. Yo no puedo decirle que está mal. Porque la lengua es una construcción social. ¿Sí? La lengua es una construcción social. Para las normas estarán mal. Pero yo no puedo decir porque al final la lengua la hacen los hablantes. Y algunos, más exagerados, dicen todas, todos, todes.
Sí, seguro que lo has escuchado. Todes, niñes, amigues. Algunos lo dicen. ¿Yo qué puedo hacer, profesor? Si yo sería un ignorante, le diría, no, está mal, no puedes hablar así, que está prohibido porque la lengua es tal y no seas ridículo. Pero yo que entiendo que la lengua es una construcción social y que la lengua la hacen los hablantes, entonces yo debo entender de que eso que se está germinando como todes, que esa palabra, no te miento, no te miento, yo la he escuchado, yo tengo 33 años, yo la vengo escuchando esa palabra hace 10 años. Seguro que tú lo has escuchado hace recién 1 o 2 porque se puso de moda, pero yo la vengo escuchando hace 10 años. Quiere decir que hace 10 años escuché por ahí todes, en grupos pequeñitos. Ahora en grupos más grandes. Ahora en el 2021, grupos más grandes. Obviamente ese grupo sigue siendo pequeño contra todos los hablantes. Pero ¿quién te dice que esto de acá a 10, 15 años se normalice? Nadie. Y yo no soy quien para evitarlo, porque la lengua es una construcción social. Simplemente yo miro, observo y digo, lo respeto. Y ahí está. Allá ellos si quieren decir eso. ¿Sí? Porque si me niego, de repente, de acá 5, 6, 10, 15 años, la historia me da una cachetada a mí y me dice, oye, esto es normal, la lengua, la RAE lo acepta y ya está, se acabó. Entonces, porque recuerda que la Real Academia de la Lengua Española, RAE, no es una institución que obliga a sus hablantes a hablar de determinada forma. La RAE simplemente registra lo que hablan los hablantes, valga la redundancia. Lo único que hace la RAE es registrar cómo hablan los hablantes. Imaginemos que yo soy la RAE, tengo una videocámara. Tú eres el hablante. Yo como RAE no te digo cómo tienes que hablar, simplemente grabo. Registro cómo hablas. Nada más. Nada más. ¿Sí? Y lo que se está dando ahora es un fenómeno muy pequeño todavía, pero es un fenómeno lingüístico que podría crecer o también podría desaparecer. ¿Sí? Podría, de acá a 5 años, podría desaparecer y jamás se vuelve a decir todes, niñes, amigues. Normal. Puede pasar. Ha pasado muchas veces. Pero yo no puedo negarme a la existencia o destruir porque es un proceso y un fenómeno de construcción social la lengua. ¿Ya? Muy bien. Peruanismos. ¿Qué son los peruanismos? Son palabras de origen peruano. Ceviche, chirimoya. Son palabras de origen peruano. ¿Qué es un peruanismo? Palabras de origen peruano. ¿Sí? Causa, alape causa, ceviche, chirimoya, ¿sí? Yunta, barrunto, mica. Algunas también son jergas, pero son palabras propias del Perú. Si tú vas no sé, a Francia, dame un ceviche. No, ceviche peruano. Es una palabra que nació aquí. Oye, tú eres mi causa, le dices a un español. ¿Causa? ¿Qué quiere decir eso, causa? El significado para ellos es diferente. Pásame mi lompa, mi pantalón. Mi mica, camisa. ¿No? En fin, esas palabras que son propias del Perú se llaman peruanismos. Variaciones de una lengua. Ojo, digo variaciones, ¿sí? Aquí los estudiantes se confunden mucho. Una lengua, como el castellano, presenta variaciones. Claro, la lengua es fija, profesor, sí, pero los hablantes son variables. La lengua que tenemos general es el castellano, que viene desde España. Pero el castellano se habla en México, se habla en Costa Rica, en Perú, en Argentina, en Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay. ¿Sí? Se habla el castellano. Los argentinos dirán castellano, hablamos castellano. Los mexicanos hablan un poquito más chistosos, ¿no? Los colombianos, qué parcerito, ¿no es cierto? Entonces, los ecuatorianos hablan diferente, los bolivianos también, los paraguayos me encanta cómo hablan los paraguayos, los chilenos y los peruanos. Es la misma lengua, pero tiene variaciones. ¿Por qué, profesor? Porque la lengua sufre variaciones producto de los hablantes. ¿Te imaginas que los españoles digan, hombre, nosotros somos los españoles los que hablamos así, ustedes están hablando mal, cambien, están hablando mal? No se puede, ¿no? Porque la lengua es una construcción social. O que los peruanos digamos, argentinos, ustedes hablan mal, ¿ah? No me tienen que hablar che, no me hablen así, por favor, si no los golpeamos. Ridículo, ¿no?
Sí, lo mismo. No puedo decirle cómo hablen porque es una construcción social. No se puede, ¿verdad? Es como que los chilenos nos digan, oye, peruanos, no hablen así. No hablen así como cantando. No hablen así. No podemos, pues parte de nuestra construcción social. ¿Ya? Entonces, ¿qué son las variaciones? Son las diferentes variedades que tiene la lengua. ¿Correcto? La lengua. Hay tres variaciones de la lengua. Sociolecto, dialectos y diolectos. Repíteme. Sociolectos, dialectos y diolectos. Una vez más. Sociolectos, dialectos y diolectos. ¿Qué son? Variaciones de la lengua. O sea, la lengua va a variar. ¿Sí? Ah, ya, profesor. ¿Qué es un sociolecto? Es una variación diastrática. Diastrática de estratos. O sea, es una variación de la lengua. Sí, la lengua varía según los estratos sociales. Ah, ya. Los de un estrato social X van a hablar diferente a los de un estrato social Y. Ojo que los dos pertenecen a la misma lengua. Los dos son la misma lengua. Pero este habla diferente a este porque tienen estratos sociales diferentes. ¿Sí? O sea, un estrato social es una clase social, ¿verdad? De estrato social es una clase social. Los de una clase social determinada hablan diferente a una clase social determinada. No estoy diciendo que hablen mejor o peor, sácate eso de la cabeza. Es decir, profesor, los de la clase alta hablan mejor que los de la clase baja. No he dicho eso, mentira. Simplemente he dicho que los de la clase alta hablan diferente a los de la clase baja y a los de la clase media. Hablan diferente, nada más, ni mejor ni peor. Porque alguien me está diciendo, ah, no, los de clase alta hablan mejor. No, no. Simplemente hablan diferente. A esa variación, según la sociedad, se llama variación diastrática. Los de una clase hablan diferente a las de otra. ¿Quién es? Es que no puedo enviar mi examen. ¿Por qué? Es que sí escribido mi número de DNI. Ay, no puedes entrar, dirás. ¿Qué no puedes hacer? Es que no puedo enviar mi examen. ¿Has abierto ya? ¿Tu examen? Apura, 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 hija, apura. Mira, control alt y la Q. Ya está. Enrico Fermi punto ¿Ya respondiste todo? Dice, a ver. Pregúntale, pregúntale. Sí, está hablando mi compañero. Ay, hija. Dialecto. Ahora, si el sociolecto era una variación según las clases sociales, el dialecto también es una variación de una misma lengua. Vamos a poner el castellano como ejemplo, ¿ya? Es una variación diatópica. Tópica viene de topo y topo quiere decir lugar. Lugar, geografía. Ah, ya, es una variación según el lugar, según la geografía. Los de Argentina hablan diferente a los de Colombia. Los de España hablan diferente a los de México. Los de Perú hablan diferente a los de Uruguay. Es una variación. Los de Argentina hablan diferente a nosotros. Ah, ya. Sociolecto es una variación de la lengua según las clases sociales. Clase alta, clase baja, clase media. Pero el dialecto es una variación diatópica, es decir, una variación geográfica. Che, los argentinos hablan así, pibe, andate. Los mexicanos hablan, órale, cuate, mi mexicano, mis amigos. Un saludo para mi amigo Mario, para mi amigo Iván. ¿No es cierto? Son de México. Los de Venezuela hablan diferente. Un saludo para mi amigo Gustavo. Entonces, cada uno habla diferente según la variación del lugar. Repito, no está mal ni está bien, simplemente es diferente. En el mismo Perú, los de la selva, de mi pecho su espalda, dicen, ¿no? Hablan diferente a los de la costa. Los de Cusco a los de Lima. Los de Huancayo, los del norte, a los del sur. Entonces, hay una variación
dependiendo de la geografía del lugar. A esa variación se llama dialecto. Variación y dialecto es una variación diafásica, o sea, es una variación individual. Es una variación personal. Ya no tiene nada que ver las clases sociales, ya no tiene nada que ver la geografía, ahora tiene que ver la persona. Yo hablo diferente a ti y tú hablas diferente a mí. Ni mejor ni peor, simplemente hablamos diferente. Tu mamá tiene una tonalidad, una forma de hablar diferente a la mía. Mi esposa habla diferente a mí. Pero ojo que hablamos la misma lengua, ¿sí? La misma lengua. Mi hijo habla más lento, más pausado. Yo hablo con más entonación, con más fuerza. Casi parezco que estoy gritando, ¿verdad? Y le pongo musicalidad a las últimas palabras de las que hablo, ¿sí? Casi como cantando. Pero tú hablas diferente, quizás hablas más rápido, más lento. Ah, es una variación individual, porque es una variación personal. Juan habla diferente a Pedro. Te entendí. Las variaciones de la lengua son 3. Sociolecto es una variación según las clases sociales. Dialecto es una variación según la geografía. Y dialecto es una variación individual, personal. Esas son las variaciones de la lengua. Pregunta, ¿cuál de estas 3 es diferente a cuál? Ninguna, simplemente son variaciones diferentes, ninguna es superior a otra. Profesor, ¿y hay una estratificación para ver, para ver si las personas hablan mejor que otras? Sí, eso se llama niveles de la lengua, lo vamos a hacer en la siguiente clase. Pero estos no son niveles, estos son variaciones de una lengua. Profesor, ¿y esta variación de la lengua solo es aplicable al castellano? No, es aplicable al inglés, es aplicable al catalán, es aplicable a cualquier lengua. ¿A que sí? Sí. El inglés. Los ingleses de la clase alta hablarán diferente a los ingleses de la clase baja. Dialecto. Los ingleses de Inglaterra hablan diferente a los ingleses de Estados Unidos y hablan diferente a los ingleses de Australia. Entre ellos sí, nosotros escuchamos igual todo, pero entre ellos como que, ¿no? Por eso decimos inglés anglosajón, inglés americano, ¿no? Dialecto, claro. Por ejemplo, a mí siempre me hace acordar mucho, yo no sé inglés, pero por ejemplo en las películas norteamericanas, siempre los de Texas, los del sur, hablan diferente a los de Nueva York, los del norte. Hablan más rápido, ¿no? Los del sur, más serios. Entonces, ellos se sienten también, ellos identifican. Los del sur hablan diferente a los del norte. Aquí en el castellano lo hacen un poco chistoso cuando hacen las traducciones de las películas norteamericanas. Los del sur siempre hablan más como que vaqueros cantando, ¿no? Hija, ¿no es cierto? Ya. Eso está manifestando de que hasta en ellos mismos hay una diferencia de lengua, ¿sí? Entonces, esto es aplicable a cualquier lengua, ¿ya? A cualquier lengua. Último, registros lingüísticos. ¿Qué son los registros lingüísticos? Son las habilidades lingüísticas de usar variedades de una lengua. ¿Qué son los registros lingüísticos? Es una habilidad de utilizar las variedades de una lengua. O sea, son sus variedades. Y si yo puedo usar esto, también será un registro lingüístico. Muy bien, queridos amigos, soy Alexander Armasta Rivera. Espero que la clase de hoy te haya servido de mucho. Hemos conocido mucho más del lenguaje. Si te gusta este video, dale like al video. Suscríbete al canal y compártelo. Nos vemos en otra oportunidad.